de Transformación, el podcast, con Vivian Watson. Hola, hola amores, muchas gracias por estar aquí en un nuevo episodio de mi podcast Agentes de Transformación. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema que a mí me parece súper interesante, la herida de la bruja. ¿A qué se refiere esto? Veréis. Si sois agentes de transformación, si sois coaches, terapeutas holísticas, energéticas, si trabajáis en el ámbito del crecimiento personal y la espiritualidad, si os dedicáis a ayudar a otras personas, muy seguramente esta no es la primera vida en la que os dedicáis a ello. Seguramente lleváis vidas entrenándoos para hacer el trabajo que hacéis. Varias vidas acumulando conocimientos, practicando vuestras habilidades, aprendiendo. Y muy probablemente en alguna o en varias de esas vidas anteriores fuisteis perseguidas por esos conocimientos. Por eso esto se llama la herida de la bruja. Muchas de nosotras vivimos en épocas como la época de la Inquisición, y obviamente sufrimos las consecuencias. ¿Qué ocurre? Que ahora estamos en esta vida, en pleno siglo XXI, dedicándonos a lo que nos dedicamos, en una época en la que ya no corremos peligro alguno. Y sin embargo, si esa herida sigue allí y no ha terminado de sanar, es muy posible que nos esté frenando en esta vida a la hora de hacer crecer nuestros negocios, nuestras consultas de coaching o terapia. Es posible que la herida de la bruja se manifieste de muchas maneras diferentes, como pueden ser, por ejemplo, autosabotaje, como puede ser la tendencia a pensar en pequeño, o quizá una resistencia o incluso hasta un miedo a hacerte visible, a aparecer en redes, a que se te conozca, como la tendencia a tener como un perfil bajito, ¿ok? Tú haces tu trabajo mientras tengas poquitos clientes o quizá, yo qué sé, incluso hasta mientras trabajes con gente conocida, pues está todo bien. Pero en el momento en el que empiezas a crecer, en el que empiezas a llegar a personas que no te conocían anteriormente, empiezas a sentir como esa especie como de miedo, que no sabes muy bien de dónde viene. La herida de la bruja se puede manifestar también, no tiene que ser necesariamente miedo, puede ser como cierta resistencia. Y a veces es una resistencia de la que ni siquiera eres consciente del todo. O sea, no eres totalmente consciente, pero la resistencia está allí. Entonces, te saboteas, procrastinas, te distraes con cosas que no son tan importantes, ¿sí? No tomas acción en las cosas en las que deberías tomar acción. Todo eso con tal de no crecer, con tal de quedarte donde estás, con tal de no ir a más. Porque en el fondo, en el fondo, en el fondo existe como esta sensación, ¿no? Como este miedo a, entre comillas, ser descubiertas. Si todo esto te resuena, es muy posible que tengas la herida de la bruja. De hecho, yo en los muchos años que llevo trabajando con clientas con este perfil, me he encontrado con esto infinidad de veces. Cuando en mis sesiones nos ponemos a indagar en el origen de, por ejemplo, su resistencia a la visibilidad o la razón por la cual mi clienta está tomando acción en su negocio y está haciendo todo lo que está en sus manos, pero todavía hay algo que la frena o ha tocado un techo y desea crecer por encima de ese techo, pero haga lo que haga, se queda allí, ¿no? Entonces, cuando entramos a ver cuáles son las causas, pues muchas veces me encuentro con temas de vidas pasadas en los que fueron perseguidas, en las que fueron posiblemente torturadas, asesinadas, ¿ok? Precisamente por ejercer su trabajo, por dedicarse a la sanación, a la terapia, a los conocimientos esotéricos, a la transformación personal. Y es muy común que
todas estas vivencias que hemos tenido en vidas pasadas, pues si no han sido sanadas del todo, todavía se encuentren como restos de esa energía en nuestro campo energético, en forma de creencias, en forma de historias que nos contamos, en forma de patrones, de condicionamientos que nos detienen a la hora de crecer. Y esto es algo que yo he experimentado en carne propia. La primera vez que yo me encontré con la herida de la bruja en mí misma fue en un mastermind en el que yo participé y estamos trabajando en la razón por la cual me costaba en aquella época, me costaba tanto integrar la espiritualidad en mi negocio. Yo en un principio me dedicaba únicamente a la mentoría de negocios, pero no había integrado el trabajo energético dentro de mi negocio. En mis sesiones con clientes, o sea, de puertas adentro, yo hacía trabajo energético, pero no me atrevía a contarle al mundo que eso era lo que yo hacía. A mis clientes salían encantadas, la transformación era brutal, pero nadie sabía de puertas afuera, nadie sabía lo que realmente ocurría en mis sesiones y ya era hora de compartirlo con el mundo, pero no me atrevía. Había como ese miedo, como esa resistencia, ¿no? Como algo muy profundo que me detenía. Y cuando lo estábamos trabajando en ese mastermind y nos pusimos a indagar en las razones por las cuales estaba ese miedo allí presente, pues una de mis mentoras conectó con mi energía y me dijo que me veía eh, en una vida pasada, como en una tribu nómada, y yo había sido pues traicionada por los miembros de mi tribu, precisamente por los conocimientos que yo tenía. Yo era como una especie de mujer medicina en aquella tribu, y esos conocimientos pues había llegado un momento en el que se percibían como peligrosos. Entonces los miembros de mi tribu pues me traicionaban y yo en aquella vida moría ahorcada. Imaginaos, qué impresión. Cuando mi mentora me contó lo que ella estaba percibiendo, yo inmediatamente sentí una energía densa en mi chakra de la garganta y algo en mí me dijo que todo aquello era totalmente cierto. Y esa era la razón por la cual me costaba tanto salir allí, esa era la razón por la cual me costaba tanto compartir el verdadero trabajo que yo estaba haciendo con mis clientas. Era como mi chakra de la garganta estaba cerrado por esa vivencia que yo había tenido. Y estaba ese miedo en mi subconsciente a que volviera a pasar algo similar. Obviamente, ese peligro era completamente irreal. O sea, obviamente, a ver, estamos en el siglo XXI, nada va a pasar, pero el miedo seguía estando allí. En aquella sesión de Mastermind, mi mentora que es terapeuta energética también, lo trabajó conmigo y me ayudó a liberar, a soltar esa energía. Y yo inmediatamente me sentí muchísimo mejor, me sentí más ligera, me sentí más despejada, me sentí mucho más abierta. Con el tiempo, pude empezar a hablar de mi trabajo energético. Con el tiempo fui poco a poco atreviéndome cada vez más a hablar de estos temas hasta que terminé por salir del todo del armario espiritual y, y mi negocio empezó a crecer como la espuma. ¿Hubiera sido esto posible de no haber tenido esta experiencia y de no haber tenido esta sanación energética relacionada con aquella vida pasada en concreto? Hombre, seguramente sí, porque yo en realidad nunca me he detenido por miedo. O sea, yo lo hubiese terminado haciendo, pero hubiese sido mucho más difícil. Hubiese tenido muchísima más resistencia, me hubiera costado más, y me hubiese llevado más tiempo. Con lo cual, yo estoy totalmente convencida de que ese trabajo energético que hicimos en ese momento me ayudó muchísimo a terminar de mostrarme y de decirle al mundo cuál es realmente el trabajo que yo hago, y estoy profundamente agradecida por ello. Pero la cosa no terminaba aquí. Y es que años más tarde, de pronto me cayó una inspección de Hacienda, una auditoría de impuestos. Y quienes somos emprendedores sabemos lo aterrador que es esto. Pero es que para mí, en aquella época,
el miedo que me dio esta experiencia era algo completamente irracional, o sea, era algo que completamente, o sea, no tenía sentido alguno. Yo sabía que ese miedo no podía provenir de la auditoría de impuestos en sí misma. Yo sabía que tenía que haber algo más, pero no encontraba. Por más que buscaba, por más que me trabajaba, no podía encontrar la relación, no podía encontrar de dónde venía aquello. Total, que pasé semanas y hasta meses enteros con una sensación de pánico absoluto. Me despertaba por las noches con la sensación física de que mi vida corría peligro. Imaginaos. Ahora, esto no era cierto. En realidad yo no tenía nada que temer. Yo no tenía nada que ocultar con la auditoría de impuestos. Siempre es muy incómodo pasar por una auditoría de impuestos. Hay un montón de papeleo que preparar, hay un montón de trabajo que hacer y esto nunca es agradable. Pero no había peligro alguno, yo no tenía nada que ocultar. Sin embargo, el miedo era real, o sea, yo literalmente sentía que iba a morir. Así de claro. Y pasé varios meses en ese estado de pánico absoluto, sobre todo por las noches, sobre todo, o sea, me despertaba con, vamos, con el cuerpo completamente agarrotado, o sea, mi sistema nervioso estaba colapsado. No fue hasta un tiempo más tarde cuando me hice una regresión y me encontré, me vi a mí misma en una vida pasada en la que yo había sido curandera, una sanadora. Yo sanaba con pociones y hierbas. Y la gente pues acudía a mí para que le ayudara a sanar tanto temas físicos como temas espirituales. En una ocasión acudió a mí una familia para que curara a su hijo que, si no recuerdo mal, había sido envenenado de alguna manera. Pero el caso es que no pude hacer nada por el niño. No pude salvarlo y el niño murió. La familia me culpó a mí de la muerte de su hijo y me acusó, me delató a las autoridades. Las autoridades me persiguieron y me torturaron hasta morir. Cuando yo recibí aquella auditoría de impuestos, sentí el mismo miedo que cuando me vi perseguida en aquella vida pasada. Sentí la misma sensación de haber sido traicionada. Sentí la misma sensación de persecución, pero no sabía dónde estaba, o sea, no recordaba esa vida pasada, con lo cual no sabía que había un vínculo entre estas dos cosas. Pero lo que ocurrió fue que con este episodio de la auditoría de impuestos, o sea, de alguna manera mi subconsciente igualó a Hacienda, la agencia de impuestos, con los perseguidores, ¿no? De aquella vida. Y entonces yo me sentí exactamente igual que entonces. Cuando yo descubrí esto, o sea, todo tuvo sentido para mí. Y realmente fue allí cuando finalmente terminé de soltar ese miedo, cuando finalmente terminé ah, de hacer las paces con todo lo que había ocurrido. Fue solamente saberlo. Aunque en aquel momento, cuando hice esa regresión, pues también lo trabajamos energéticamente para poder limpiar la energía de todo vestigio de aquella vida pasada, ¿no? Y poder sanar esa herida a nivel energético y entonces el miedo se fue por completo. Se fue el miedo que me había producido esa auditoría de impuestos, pero también se fueron muchos miedos a otros niveles y eso me permitió, pues, mostrarme todavía más, ¿no? Difundir mi trabajo todavía más. Me permitió soltar pues cierta sensación yo tenía como ese síndrome de la impostora, ¿no? Porque claro, en aquella vida pues yo no pude salvar a ese niño. Entonces me había quedado, o sea, como consecuencia de eso, me había quedado cierta sensación de ser impostora, cierta sensación de no sirvo para esto, no puedo, ¿no? Y mucha culpa también. Todo esto con el trabajo energético que hicimos, todo esto se limpió. Pero tampoco quedó allí la cosa, y es que había más.
Y es que normalmente cuando nos dedicamos a estos temas, pues son muchas las vidas que hemos pasado perfeccionando nuestras técnicas y realmente familiarizándonos, ¿no? con nuestros dones, con lo cual es muy posible que estas situaciones se hayan dado en más de una vida. Y yo estoy segura de que tengo muchas otras vidas que todavía no conozco, pero hoy quiero contaros las tres más relevantes. Llevo dos, falta una. Yo estaba a punto de quedarme dormida, estaba como en ese momento entre el sueño y la vigilia. Y de pronto sentí como una sensación de pánico, o sea, como muchísimo, muchísimo, muchísimo miedo. Miedo a que les fuera a pasar algo a mis hijos. O sea, como una sensación de que mis niños estaban en peligro. Y era un miedo físico. Pude recordar también en ese momento, conecté con una vida pasada con la que también había conectado en una regresión anterior, pero esta vez fue muy vivido, fue casi como estar allí. Realmente fue muy impresionante. En esa vida pasada yo había sido un escriba egipcio. Mi tarea era proteger unos conocimientos esotéricos que eran sagrados y yo me había comprometido a proteger esos conocimientos con mi vida. Desde muy pequeño, era hombre en aquella época, desde muy pequeño había sido entrenado para eso. O sea, ese era el propósito de mi vida, era proteger esos conocimientos. Había sido entrenado para eso, ya estaba muy preparado para morir por esos conocimientos. Estaba preparado para ser torturado por esos conocimientos. Pero para lo que no estaba preparado era para que mi familia corriera peligro. Y en aquella vida yo pude ver cómo asesinaban a mis hijos frente a mí. Y sin embargo, yo no di mi brazo a torcer. Yo no entregué los conocimientos. Yo no entregué los papiros. Estaban muy bien ocultos. ¿Ok? Y, y yo no dije dónde estaban. Imaginar, imaginaros, imaginaros. De aquella vida me quedó un inmenso sentimiento de culpa, porque por mi culpa pues habían muerto mis hijos, pero es que yo había hecho un juramento que era sagrado, yo no podía traicionar mi juramento, pasara lo que pasara. A mí me habían entrenado con la idea de que ninguna vida era más valiosa que la protección de esos conocimientos. Imaginad hasta qué punto llegaba el compromiso que yo tenía. Pero me quedó una inmensa sensación de culpa que seguía arrastrando en esta vida presente, ¿ok? Yo tenía como un sentimiento de culpa que no sabía de dónde venía, que era como totalmente irracional también, que tampoco tenía una explicación lógica, que no estaba relacionado con algo que yo realmente hubiese hecho, ¿no? En esta vida presente, vamos, ¿sí? Y en aquel momento yo me di cuenta de que ese sentimiento de culpa provenía de esta vida pasada. Cuando recordé todo eso, pues por supuesto pude sanarlo, pude limpiarlo, pude trabajarlo energéticamente, pude perdonar a mi avatar de aquella vida por la decisión que había tomado, ¿ok? Hice las paces con eso, incluso pedí perdón a las almas que habían sido mis hijos en aquella época, ¿ok? Y, y pude cerrar ese capítulo. Y esto me cambió la vida, me cambió la vida literalmente. Ese sentimiento de culpa que yo arrastraba tan irracional, pues poco a poco se fue disolviendo y desapareció. Y al desaparecer ese sentimiento de culpa, yo pude conectar realmente, realmente en profundidad con el merecimiento. ¿Sabéis qué, amores? Una energía que es súper poderosa a la hora de hacer crecer nuestros negocios y a la hora de atraer cualquier cosa que deseamos en esta vida es la energía del merecimiento. Cuando nosotros estamos firmemente anclados en nuestro merecimiento y cuando integramos el merecimiento realmente en nuestras células, entonces todo se nos da de manera fácil y natural. Cuando tú estás convencida de que mereces, las cosas llegan a ti. No tienes que perseguir, no tienes que sacrificarte, no tienes que luchar,
las cosas llegan y fluyen. ¿Qué es lo que más bloquea el flujo de recibimiento, de la manifestación? Nuestra falta de merecimiento. Ahora, la falta de merecimiento nunca es real. Es nuestra creencia de que no merecemos, porque la realidad es que todos hemos nacido siendo merecedores. Nacimos siendo totalmente merecedores de todo lo bueno y esa es una verdad que no ha cambiado ni cambiará jamás. Pero lo que sí puede cambiar es nuestra percepción, es nuestra creencia de no ser merecedores. Y si esa creencia está allí, esa creencia va a bloquear nuestra energía y va a bloquear que realmente lleguen las cosas que deseamos. Y va a ser muy difícil que realmente nuestro negocio pueda crecer. Y eso era lo que me estaba ocurriendo a mí. O sea, yo ya tenía un negocio próspero, pero de alguna manera yo sentía que tenía que invertir muchísimo esfuerzo para poder mantenerlo allí. Tenía que invertir muchísimo esfuerzo y era realmente muy, muy estresante. Yo sabía que había otra forma, pero hasta que yo no tuve esta experiencia con esta vida pasada y pude sanar lo que había ocurrido entonces, no fue que yo realmente conecté con la manera de poder seguir trabajando en mi negocio, poder seguir creciendo sin invertir tanto esfuerzo, sin tanto estrés, de una forma fluida, de una forma relajada, abierta, con mi energía abierta a recibir, ¿no? Y atrayendo a las cosas en lugar de perseguirlas. Estas han sido, amores, mis tres experiencias con vidas pasadas relacionadas con la herida de la bruja. Ahora, la herida de la bruja no siempre proviene de experiencias de vidas pasadas. También puede tener un componente ancestral. También puede ser que alguno de nuestros ancestros haya tenido esta experiencia y que lo haya transmitido, ¿no? Que de manera ancestral esté allí, esté en nuestro árbol. ¿Ok? Igualmente esto se puede sanar. Yo he organizado una sesión de sanación desde la Lightweb. Esta es una sesión de trabajo energético que está dedicada a trabajar sobre la herida de la bruja y está dedicada a ayudaros a soltar cualquier energía que tengáis que sea proveniente de vidas pasadas o de temas ancestrales relacionados con la herida de la bruja y que os esté afectando hoy en día en vuestra vida personal y en cuanto se refiere al crecimiento de vuestros negocios. Ahora, ¿qué es realmente una sesión de sanación desde la Lightweb? La Lightweb es una tecnología espiritual que lo que hace es que os ayuda a sostener más luz en vuestro campo energético, con lo cual os ayuda a elevar vuestra frecuencia, vuestra vibración. Yo soy hasta ahora la única persona certificada en Lightweb que trabaja en el mundo de habla hispana. Hay otras personas certificadas, somos muy poquitas hasta ahora. Veremos que eso cambie muy pronto porque realmente es una tecnología impresionante y yo espero que llegue a todo el mundo. Pero de momento somos muy pocas las personas certificadas y la única que en la actualidad lo está haciendo en español soy yo. Y esta es una tecnología que fue canalizada por mi maestra, Joanna Hunter, em, y realmente vamos, es algo realmente fascinante. Si quieres saber más, si quieres informarte más acerca de la Lightweb, en las notas de este episodio te voy a dejar un enlace a un artículo de mi blog en donde puedes informarte más. Las sesiones de sanación desde la Lightweb utilizan esta energía para ayudarte a soltar cualquier patrón energético, cualquier condicionamiento, cualquier herida proveniente de donde venga. O sea, puede ser de esta vida, de vidas pasadas, de temas ancestrales, de donde sea, ¿ok? Y desde la energía de la Lightwave, pues lo que hacemos es que lo limpiamos, lo sanamos, ¿ok? Y lo soltamos para que te sientas libre. ¿Libre de qué? Libre de brillar sin ese miedo a que, entre comillas, te descubran. ¿Sí? ¿Te resuena esto? Porque muchas veces la herida de la bruja se manifiesta de esta manera, es como una sensación irracional, como cierto miedo a que me descubran. Pero, o sea, tú te pones a pensar y ¿a que me descubran qué? Si es que no tengo nada que ocultar. Es decir, es totalmente irracional, pero eso no significa que el miedo no se sienta muy real. ¿Ok? Entonces,
A través de esta sesión de sanación desde la Lightweb vamos a limpiar todo eso para que puedas permitirte brillar, llegar a más personas, actuar en grande, impactar más vidas con tu trabajo y contribuir a elevar la frecuencia del planeta, que es de lo que se trata, es la razón por la cual yo me dedico a lo que me dedico, pero obviamente yo no puedo hacer este trabajo sola. Estamos aquí para hacerlo juntas. Y mi manera de ayudarte es ayudándote a limpiar tu energía para que tú puedas permitirte brillar y llegar a las personas que te necesitan. En las notas que acompañan este episodio, te voy a dejar el link para que, si esto es algo que te llama, te puedas apuntar a esta sesión de sanación desde la Lightweb que va a tener lugar el día 10 de octubre de 2024. Si estás escuchando este podcast después de esta fecha, no te preocupes porque vas a poder acceder a la grabación y la grabación es igual de poderosa que asistir en directo, o sea, no hay diferencia alguna. O sea, lo puedes hacer en diferido y no hay diferencia alguna. Entonces, vas a encontrar el link para que puedas apuntarte en las notas de este episodio. Y si tienes cualquier duda, cualquier comentario, si quieres contarme cómo experimentas tú la herida de la bruja, si este episodio te ha gustado, te ha aclarado las ideas, te ha aportado algo, me encantaría que me lo contaras. No te imaginas lo que significa para mí. De verdad, me encanta saber de mis oyentes. Me encanta saber que os ayudo con estos episodios. Sabéis que este es un trabajo bastante solitario, ¿ok? Vamos, a mí me apasiona hacerlo, pero siempre se agradece el feedback. Así que si esto os ha aportado algo, si que hay algo, cualquier cosita que queráis comentarme, también en las notas de este episodio hay un link en donde me vais a poder enviar un mensajito de texto desde vuestro móvil. Muy fácil, muy sencillo, muy rápido, ¿ok? Y si veis un poquito más abajo, también vais a tener un link en donde podéis enviarme mensajes de voz y podéis preguntarme lo que queráis, ¿ok? Porque yo vuestras preguntas las tomaré en cuenta para nuevos episodios y las responderé en nuevos episodios, ¿de acuerdo? Pues eso es lo que te quería contar. Espero que esto te haya resonado, espero que, si lo deseas, te apuntes a mi sesión de sanación desde la Lightweb. Desde luego me encantará verte dentro y si tienes alguna duda, estoy a tu disposición. Me puedes contactar a través de cualquiera de mis redes sociales, me vas a encontrar como vivianwatson.coach y también tienes los links en las notas que acompañan este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por acompañarme en mi podcast. Para mí significa mucho. Espero que esto te haya sido revelador y útil y nos vemos en un próximo episodio. Gracias, amores. Hasta la próxima. Chao, chao. ¿Has pensado en crear un curso online para complementar tus sesiones de coaching o terapia, pero realmente no sabes por dónde empezar? Tengo un checklist descargable e imprimible que te va a hacer la tarea muchísimo más fácil. En este checklist tienes el paso a paso para crear y producir tu curso online. Descárgatelo ahora en vivianwatson.com/checklist y ponte en marcha ya con tu curso.